Canal Historias de la Biblia presenta La verdad no contada sobre la hija de Saúl. La Biblia nos advierte. La historia de David y Mical se puede encontrar en el libro de Samuel. Mical fue la primera esposa de David y la hija del rey Saúl de la tribu de Benjamín. Se la presenta como la hija menor de Saúl. 1 Samuel 14, 49. Su padre, Saúl, es una de las decepciones de la Biblia. A los 30 años, Saúl subió al trono con gran promesa, pero no tomó mucho tiempo para que sus defectos personales y espirituales salieran a la superficie, en detrimento de él y de Israel. Saúl era impaciente e impulsivo, tomaba malas decisiones bajo presión y luego intentaba justificarse en lugar de admitir sus errores. Su hermano Jonatán, en cambio, era un soldado valiente y se convirtió en el amigo, protector y defensor de David en la corte de Saúl. El futuro esposo de Mical, David, fue pastor y músico en su juventud y era conocido por tocar el arpa para su padre, el rey Saúl, antes de ser promovido como su escudero. David llegó a la prominencia nacional en Israel cuando mató al gigante filisteo Goliat, un evento que resultó en una gran victoria militar. A medida que David seguía ganando batallas, Saúl se volvió cada vez más celoso. Estaba furioso cuando escuchó a las mujeres cantar canciones alabando los logros de David más que los suyos. Intentó personalmente matar a David en varias ocasiones. David escapó y luego Saúl lo nombró capitán de 1000 soldados, quizás con la esperanza de que los filisteos lo mataran en combate. Parece que formalmente David tenía un mando más alto como resultado de sus hazañas. Todo Israel se dio cuenta de ello. Mical, como la hija mayor de Saúl, le había sido prometida a aquel que matara al gigante filisteo. David fue ofrecido como esposo, pero se le requería ganar más victorias primero. Saúl esperaba que David muriera en el proceso. Cuando David expresó su indignidad social para ser yerno del rey, Merab, la hija mayor, fue dada a otro hombre, quizás como un intento de Saúl de humillar a David. Aquí es donde vemos la relación entre Mical y David. 1 Samuel 18, 20-21. Saúl accedió a dar a Mical a David con la condición de que presentara una dote de 100 prepucios filisteos. Nuevamente, Saúl esperaba que David muriera a manos de los filisteos, pero David no iba a ser eliminado tan fácilmente. Regresó con una dote extraña en doble medida. Y cuando Mical vio el éxito militar continuo de David, quedó claro que el Señor estaba con él. El odio y el temor de Saúl hacia David siguieron creciendo. Al principio, Mical y David parecían tener una gran relación, al igual que su hermano Jonatán. Mical tuvo la oportunidad de proteger a David de los intentos de asesinato de su padre cuando Saúl envió hombres para matarlo. Mical ayudó a David a escapar por una ventana y lo cubrió con una historia de que estaba enfermo. Luego, afirmó que David la amenazó con matarla si no lo ayudaba. Después de que Saúl murió en una batalla contra los filisteos, David se casó con Mical. La maldición de Mical se refiere a cuando David trajo el arca del pacto a Jerusalén. Los filisteos habían capturado previamente el arca después de que fue devuelta a Israel. David tenía el deseo de trasladar el arca a Jerusalén. El rey David decidió llevar el arca de Dios a Jerusalén y consultó las escrituras para ver cómo debía transportar el arca. Después de que el arca fuera llevada a una tienda temporal en la ciudad de David, había gente bailando en las calles. El rey estaba lleno de gozo y bailaba delante de Jehová con todas sus fuerzas. 2 Samuel 6, 14-23. Mical, desde una ventana, menospreció a David en su corazón por su expresión de adoración. David le respondió que danzaba delante de Jehová, quien lo eligió en lugar de su padre y de toda su casa. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. David se dio cuenta de que la adoración genuina está destinada únicamente a Dios. No se adora para impresionar a los demás, sino para responder humildemente a Dios. Leemos que David bailó ante el Señor con todas sus fuerzas. David no reprimió nada en su propia expresión de adoración. No bailó por obligación, sino por adoración sincera. Estaba contento de traer el arca del Señor a Jerusalén, según la palabra de Dios. No creemos que bailar sea extraño. Cuando el jugador de béisbol recorre las bases después del jonrón ganador del juego, o cuando su propio hijo marca un gol,
no pensamos nada. Tampoco pensamos que sea extraño levantar las manos en un concierto o en un touchdown. No debemos pensar esto extraño en la adoración a Dios. La esposa de David, Mical, no apreciaba la adoración exuberante de David. Sentía que no era digno para el rey de Israel expresar sus emociones ante Dios. Con mordaz sarcasmo, criticó a David. La crítica de Mical podría haber arruinado todo este día para David. Mical parecía indicar que no se oponía al baile de David, sino a lo que David vestía cuando dejó a un lado sus vestiduras reales y bailó como un hombre. Al igual que los otros hombres que celebraban en la procesión, David actuó como si fuera un adorador más en Israel. David no permitió que las críticas sarcásticas de Mical arruinaran su día. Simplemente explicó la verdad. Lo hice por Dios, no por ti. David respondió contrastando dos actividades: agradar a la gente versus agradar a Dios. Le dijo a Mical que fue delante del Señor que bailó, por lo tanto, tocará música delante del Señor y será aún más indigno que esto, y será humilde a su propia vista. Los líderes que agradan a Dios pueden aprender tres cosas importantes de David. Sacrificio. David hizo muchos sacrificios en el camino a Jerusalén. Rendición. David bailó y gritó con imprudente abandono ante el Señor. Servicio. David dio comida generosamente a todos en Israel. Las acciones de David fueron humillantes, ya que no bailó para mostrar su espiritualidad a los demás. La esterilidad de Mical no fue necesariamente el resultado del juicio divino. Sin embargo, el principio es que a menudo hay esterilidad en la vida y el ministerio de los demasiado críticos. Lo que comenzó como una celebridad en el matrimonio en Israel involucró una serie de eventos dramáticos que finalmente llevaron a David a elegir varias esposas. Mical eligió hablar en contra de su esposo y pasó su vida sin hijos. Aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, sus relaciones matrimoniales eran problemáticas. A través de la relación de David y Mical, Dios obró a pesar de su naturaleza pecaminosa, y el Señor también nos llama hoy a vivir para Él, a pesar de los fracasos pasados, y a seguir su dirección para nuestras vidas. Mical, la esposa de David, se preocupó mucho más por la imagen que por la autenticidad. Cuando David bailó ante el Señor, ella se sintió avergonzada de él. Quería proteger la reputación de su familia y mantenerse sofisticada. Pero terminamos con espíritus superficiales cuando nos enfocamos en la apariencia en lugar de la sustancia. A diferencia de Mical, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Uno pensaría que un hombre que da alabanza está ausente de preocupaciones y desafíos, pero esto no es cierto. A menudo se le llama el dulce salmista de Israel, pero ¿siempre fue cierto? Me gustaría que sepas que este hombre encantador experimentó momentos amargos. La Biblia dice que la rutina diaria de David incluía alabar a Dios 7 veces. Esto significa que, ya sea que estuviera de buen humor o cansado de sus asignaciones, siempre hacía tiempo para apreciar y honrar a Dios. No es de extrañar que fuera un hombre conforme al corazón de Dios. Lo vemos en varios versículos alabando gozoso y gozoso delante del Señor, incluso cuando estaba enfrentando desafíos. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su presa estará continuamente en mi boca. Mi alma se gloriará en el Señor. Los humildes oirán y se alegrarán. Oh, magnifiquen al Señor conmigo y exaltemos juntos su nombre. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus aflicciones. Oh, gustad y ved que el Señor es bueno. Bendito el hombre que confía en Él. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Los justos claman, y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. El Señor redime el alma de sus siervos, y ninguno de los que confían en Él será desolado. Capítulo 34. De estos versículos, es evidente que David está pasando por terribles tiempos difíciles. Hay temores, problemas, llanto, y sin duda debe haberse desmayado, pero encontró en su corazón alabar y regocijarse ante el Señor. Por supuesto, es por eso que el poder de Dios siempre se le reveló poderosamente, y fue liberado repetidamente cuando enfrentó desafíos. La reacción típica es demonizarse
o quejarse de la situación. Reflexionar sobre estos enormes y abrumadores desafíos solo trae desánimo y puede llevar a la depresión, porque lo que magnificamos siempre se verá más grande de lo que es. Nuestro estado de ánimo agranda tanto estos temas que engullen cada uno de nosotros. Momento de vigilia, afectan no solo nuestras reacciones normales, sino también nuestra autoestima. Parte de por qué David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios es que tenía una fe absoluta en Dios. A través de la práctica constante de meditación de David, Dios le otorgó comprensión y sabiduría, porque Dios se deleita en cuando le damos nuestros pensamientos. Haríamos bien en leer la Biblia y pensar en lo que dice. A medida que avanza el día, hubo momentos en la vida de David en los que estaba lleno de miedo y desesperación, y también hubo momentos en los que estaba lleno de gran paz y prosperidad. Pero a pesar de los muchos cambios en su vida, él nunca dejó de dar gracias al Señor por todo lo que poseía. Es sin duda una de las cualidades más admirables de David. Nos beneficiaría como seguidores de Jesús Cristo seguir el ejemplo y ofrecer la alabanza y la acción de gracias a nuestro Señor de la misma manera que Él lo hizo. La alabanza, la alegría y el regocijo de la acción de gracias son armas extremadamente potentes para usar, porque la victoria está asegurada sin importar la intensidad de la batalla. Salmo número 22, versículo 3. Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Por lo tanto, debemos enfrentar todo lo que se nos presente con confianza y alabanza. Por las victorias que deseamos, oremos. Mi querido Padre, gracias porque has hecho provisiones para que triunfe sin importar lo que enfrente. Te pido tu ayuda para no permitir que el enemigo debilite mi fe al usar mi mente para magnificar mis desafíos. Por favor, dame la gracia de alabarte aún cuando esté desmayando, porque así es como gano mis batallas. Que toda la alabanza y gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén.